buenos días, tengan todos ustedes. Hoy, como ustedes podrán ver, la entrevista.com está de blanco y negro. Muy buenos días, compadre. Xavier Rosado Echanove. Hola, ¿qué tal? Aquí, buenos como días. todas las semanas, pues nos trenzamos en un diálogo de cosas que creemos interesantes y que para ustedes pueden ser de mucho provecho, pues por el conocimiento de las cosas. Nosotros investigamos, hacemos, bueno, nosotros digo, él investiga, yo le pregunto, y aquí nos hacemos una charla muy amena. Y hoy la entrevista.com con el ingeniero y máster en ciencias Xavier Rosado Echanove está basada en la pobreza o la economía en la desigualdad internacional y su reflejo en los países pobres. ¿De qué estamos hablando cuando decimos esto? Estamos hablando de un tópico económico que tiene mucho que ver, aunque no lo parezca, con nuestros bolsillos. Muchos de nosotros pues, nos preguntamos a diario qué está pasando con nuestra economía personal, porque vemos que cada vez se achica más el dinero que tenemos en el bolsillo, o la ama de casa en su monedero no le alcanza para comprar los bienes básicos para su familia. Y la pregunta es, ¿qué está pasando? Porque la versión que nos dan desde las esferas gubernamentales es muy distinta a la realidad. Y aquí pues vamos a tratar de comentar con nuestros amigos de la red algunos elementos de algunos economistas de talla mundial que han hecho investigaciones de tipo económico en muchos países del mundo y que sostienen algunas tesis que pueden ser de interés para explicarnos qué está pasando con nuestra economía, qué está pasando con la economía de los países subdesarrollados y qué está pasando con la economía de los países ricos. Creo que esta relación internacional tiene mucho que ver con nuestra economía cotidiana. Los representantes del gobierno nos hablan de la macroeconomía, pero la realidad es que nuestra microeconomía está muy deteriorada. Todo esto está basada, toda la economía está basada en el dinero, la moneda, y la moneda sabemos que para nosotros significa pues el peso y la paridad que puede tener con la moneda más fuerte hoy por hoy, que es el dólar a nivel internacional. Así es. Hace algún tiempo se planteaba la necesidad, o alguien lo dijo por allá, y nosotros lo escuchamos y aquí como loritos lo repetimos, que el peso mexicano ya debiera de dejar de existir y que se dolarizara la economía mexicana, o sea, que estuviera regida como en otros países, que también el dólar es el que impera y que mantiene una estabilidad económica en lo que es lo que compras, lo que vendes y todo, ¿no? ¿Es posible esto? Bueno, cada país tiene su propia moneda, cada país tiene México tiene la moneda, el peso mexicano es la moneda de curso legal, es la moneda válida en el país que tiene sus respaldos en divisas y que estas divisas pues están respaldadas en lingotes de oro. Es decir, el peso mexicano está respaldado por el dólar y el dólar está respaldado por lingotes. El Tesoro norteamericano tiene en sus bóvedas los lingotes de oro que respaldan al dólar. Sin embargo, está el volumen de negociaciones en el mundo, la actividad comercial y de intercambio, que ese respaldo en oro, pues parece ser que ya es más virtual, porque ya hay mucho más papel en el mundo y además ya surge el nuevo concepto de la tarjeta de crédito, entonces es dinero de plástico. Y esas son lo que rige las relaciones internacionales, pues es la moneda de curso legal de cada país, pero parece ser que está supeditado al dólar, que es una de las monedas más fuertes del mundo. Y esto tiene que ver con algo que es muy importante que quisiera comentar. Después de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos salen triunfadores, ellos y sus aliados del Atlántico Norte, y deciden crear instituciones de nivel mundial
deciden crear, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Lo deciden crear para ayudar a los países que tenían problemas con su balance de pagos y para aportar préstamos de corto plazo a los países del mundo más necesitados. Se crea también el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIRF, o el Banco Mundial, como se le conoce, y este Banco Mundial se crea para dar préstamos a largo plazo a los países subdesarrollados para ayudarlos a salir del subdesarrollo. Se crea también el nombre original, que era el Banco de Reconstrucción, porque Europa estaba devastada, estaba destruida como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Pero resulta que también se crea un organismo democrático para regular el intercambio entre las naciones. Se crea la Organización de las Naciones Unidas. Pero resulta que la Organización de las Naciones Unidas tiene un sistema de votación hacia su interior que está regido por el dólar, porque pues nace, la ONU nace con un préstamo sin intereses del gobierno norteamericano por 65 millones de dólares. Y nace también con aportaciones de la iniciativa privada, como fue 8 millones de dólares que aportó la Fundación Rockefeller. De tal manera que cuando la ONU se reúne para tomar alguna decisión, lo hacen por votación, pero los votos de los norteamericanos tienen una mayor ponderación porque están en función esa ponderación está en función de la aportación económica. O sea, los países ricos tienen mucho más peso en las decisiones que se tomen en la ONU. De todas maneras nos friegan. De todos modos, ellos siempre salen ganando. Cuando Estados Unidos requiere controlar alguna economía de algún país del mundo, pues lo somete a criterio de la ONU y la ONU hace la votación y finalmente esa votación siempre sale a favor de los intereses norteamericanos. 70 años después de haberse creado estos organismos, pues en realidad los países ricos se han hecho más ricos, los países pobres siguen siendo pobres, pero ahora está peor porque están endeudados. Tienen deudas enormes como la deuda pública de México, la deuda externa de México, que es una verdadera ancla para el crecimiento económico. Y al hablar de crecimiento económico, sí hay una enorme disparidad entre los países ricos que crecen muy rápido. Su tasa de crecimiento anual es a veces el doble o el triple de la tasa de crecimiento de las economías del tercer mundo. Entonces ahí hay una desigualdad demostrada por este autor que se llama Kate Griffin. El libro se llama Desigualdad Internacional y Pobreza Nacional, y este economista de talla mundial encabeza un grupo de economistas que han hecho estudios en muchos países del mundo y con conocimientos y con descubrimientos empíricos, o sea, las experiencias de muestreos de 50, 100 países del mundo, y con conocimientos de econometría, aplicaciones de econometría y gráficas, o sea, matemáticas económicas, demuestran que hay una enorme, lo que todos sabemos, que hay una enorme desigualdad, pero ellos lo cuantifican y te lo demuestran y te sustentan que el crecimiento económico es desigual entre los países. Que genera una pobreza hacia el interior de cada país. Esa desigualdad de la cual hablas, compadre, ¿por qué el gobierno, tiene que ser el gobierno quien maneje esta situación? O sea, es la economía nacional la que manejan ellos. ¿Cuál sería el paso a dar para que esto, que es pues la idea de que se dolarice la economía, si de todas maneras incide en lo que nosotros hacemos y nosotros les vendemos el crudo, les vendemos los aguacates, les vendemos todo lo que es nuestros productos naturales, y ellos lo industrializan? ¿Por qué es más cara la industrialización que el producto primario? Bien, creo que es muy, muy, muy importante visualizar esto en dos aspectos. Uno, ha habido gente, sí, en efecto, ha habido gente que considera que si tenemos tantos problemas con nuestro peso, que siempre es muy débil, porque nuestro peso, si se echa un estornudo Hillary, pues sube o baja. Es decir, es muy sensible, pero parece ser que siempre baja el peso. Es decir, es una moneda débil,
Entonces mucha gente dice, bueno, si la moneda Pero está si nosotros débil, tenemos los recursos, ellos no tienen esos recursos. Bueno, aunque tengan las industrias, no pueden hacer nada sin nuestros recursos. Así es. Entonces hay gente que dice, vamos a dolarizar la economía. Es una decisión pragmática. Sin embargo, tiene otro tipo de implicaciones históricas, implicaciones en cuanto a la soberanía nacional, patriotismo, idea de país independiente, soberano, con su propia, ideológicamente, una carga ideológica. Pero también los bancos tienen su carga ideológica. El Banco Mundial solo hace préstamos para proyectos que ellos aprueben con determinadas características que les benefician a ellos. Por ejemplo, en México se han hecho grandes obras. Por ejemplo, en el Grijalva se hizo un sistema de plantas hidroeléctricas de miles de millones de dólares con préstamos del Banco Mundial. Pero el Banco Mundial dice, sí te presto, país, pero tienes que seguir las reglas que yo te establezco. Por ejemplo, una presa hidroeléctrica tiene que tener un alto componente de divisas. ¿Qué significa esto? Que sí, el país, México, hizo las presas, pero tuvo que comprar todos los equipos en el extranjero, todas las turbinas y los equipos electromecánicos, los tableros, los sistemas de monitoreo para comportamiento sistemas electrónicos, pues, para el monitoreo de la presa, y todo se compra en el extranjero con dólares. Entonces el banco sí te condiciona. ¿Y por qué el banco, y esto responde un poco a tu pregunta, por qué el banco no autoriza proyectos, pequeños proyectos o proyectos para hacer talleres o para generar industria en el país? No, el banco eso se lo tiene prohibido a los gobiernos de los países subdesarrollados. Solo presta para infraestructura. Entonces ahí está la desigualdad. Ahí está la desigualdad, ahí está la mano negra del banco, porque le autoriza para infraestructura, para que esa infraestructura sirva para extraer los productos naturales del país. A ellos no les conviene prestarnos dinero para que nos industrialicemos, porque entonces les haríamos la competencia, y eso no les conviene. Entonces, y esto lo sabe el gobierno. Lo sabe el gobierno. Lo sabe Agustín Cartés al cuadrado. Lo saben, pero ellos pues saben que estas instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, estos autores sostienen que los préstamos del extranjero no aceleran el crecimiento económico, lo demuestran que desacelera el crecimiento económico. La inversión extranjera en cada país, lejos de ayudar, perjudica al país. Eso lo demuestran y lo sustentan acá. Lo saben las autoridades mexicanas, pero pues ellos son formados allá, es decir, Carsten y Harvard. Son los Harvard Boy, ellos los forman allá en Harvard con la ideología de los banqueros, y bueno, pues nuestra economía está supeditada a ellos. Les debemos dinero y si no les pagamos, pues podríamos tener problemas. Aquí en un capítulo del libro sustenta... Seguimos siendo un país bananero. Seguimos vendiéndoles productos primarios y nos siguen vendiendo productos elaborados. ¿Cómo se rigen los bancos en sí? La banca privada y el banco internacional. Los bancos, en cada país hay un sistema bancario, que es la banca comercial, que es la que maneja la gente, y hay la banca de desarrollo, que es precisamente para financiar proyectos de desarrollo, y el banco central de cada país, que es el banco, en este caso, el Banco de México, que es el banco que regula toda la economía y regula toda la banca. Y es el Banco Central el que tiene el encaje legal, el que obliga a los bancos a tener ciertas divisas, ciertos recursos para poder sustentar y poder apuntalar el crecimiento del país. Eso lo hace, es una de las funciones del Banco de México, tener ese control. Pero el Banco de México, aunque somos un país libre y soberano, el Banco de México sigue las directrices, aunque nunca nos lo dicen, pero sigue las directrices del Fondo Monetario Internacional y sigue las directrices del Banco Mundial, porque son los dueños del dinero. Pues si controlan a la ONU con dinero, pues tienen el control. Estos autores dicen, bueno, el sistema mundial, el sistema económico mundial, con una enorme desigualdad, pues sigue siendo desigual. Los países pobres ahora son más pobres y son más endeudados, porque el esquema así lo plantearon. Estas instituciones, los bancos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, no fueron creados como hermanas de la caridad. A ellos no les interesa aportar recursos para el bienestar social, ¿no? Es decir, a ellos les interesa el dinero. Su negocio es vender dinero
caro y comprarlo Y barato. entonces hay una justificación cuando el expresidente José López Portillo en 1981, casi al término de su gobierno, dijo que nos habían saqueado Sí, y que no nos iban a volver a saquear Sí, sí, por sí. los banqueros y decreta la nacionalización de la banca. ¿Qué fue eso? Lo que sucedió es que hubo un desajuste económico. El presidente López Portillo se engolosinó con los recursos petroleros del país y los bancos le dieron muchísimo dinero prestado. Como siempre, los bancos internacionales te dan dinero sobre tus recursos naturales. Entonces el presidente de la República, el gobierno de aquel entonces, abusó de los créditos internacionales para desarrollo de la industria petrolera, pero se cayeron los precios del petróleo. Bueno, es que el error fue que si tú produces demasiado petróleo y como Estaba creo que a $6 inundas el barril, mercado, ¿no? inundas 6 el y mercado, 8 dólares el barril. se cayó el precio del petróleo, inundas el mundo de petróleo y se caen los precios. O sea, al caerse los precios, las divisas de México, las reservas se agotaron. Y llegó el momento que los banqueros se dieron cuenta de esta terrible crisis que estábamos padeciendo y vieron venir la devaluación del peso y se dedicaron a comprar dólares. Por eso cuando el presidente, con lágrimas en los ojos, dijo nos han saqueado, pues sí era verdad, porque se llevaron los dólares, los compraron para hacer negocio, los compraron, cambiaron pesos por dólares, se llevaron todos los dólares, entonces nos dejaron sin dólares. Y el presidente, como represalia, o como quizá pensando en una medida nacionalista, decidió nacionalizar la banca, comprar los bancos. Bueno, y también luego nos viene otro trancazo en la economía cuando el dólar se va de 3.50 a 7 pesos por dólar. En 1994, el error de diciembre, cuando la entrada del presidente Zedillo, la salida de Salinas de Gortari y la entrada de Zedillo, él entra el 1 de diciembre, y el 20 de diciembre de ese mismo año viene el reatazo de la economía mexicana. ¿Por qué se dan estas cosas así? ¿Quién dicta esas políticas para que el que padece todo esto es los grandes millones de gentes que finalmente se van a la pobreza? Sí, finalmente este orden económico mundial que está establecido, pues está produciendo muchos pobres. En México tenemos, según cifras del Coneval, del INEGI, tenemos 55 millones de pobres, ¿no? Recuerdo hace unos días me mostraban los datos donde decías que hay 26 millones en extrema pobreza. Entonces este sistema injusto es lo que está generando muchos pobres en el mundo. Pero ¿qué está pasando? Bueno, lo que sucede es que estos organismos internacionales, ellos fueron creados bajo la idea, o sea, bajo la ideología de libre mercado. Todo se deja a las fuerzas del mercado, oferta y demanda. Y eso es lo que rige el precio, por ejemplo, del dinero. El peso respecto al dólar, pues está sujeto a esas variaciones del mercado. Por ejemplo, el petróleo también. Por eso no les gustó mucho a estos organismos cuando crearon la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, porque dijeron los dueños del petróleo, los países árabes, dijeron, estamos en manos de las empresas petroleras, estamos en manos del libre mercado, porque esas grandes empresas petroleras, que muchas de esas son norteamericanas o inglesas, esas empresas compran petróleo, se los compran a ellos y lo venden, pero ellos regulan el mercado, es el libre mercado. Entonces esas grandes empresas se llevan todas las ganancias y fue cuando entonces los países dijeron vamos a organizarnos como países exportadores y vamos a crear la OPEP. Claro que a México no lo dejaron entrar a la OPEP, ni a Venezuela, ¿no? O sea, ellos estos organismos internacionales que rigen la política económica de nuestro país, pues no le permitieron a México entrar a la Organización de Países Exportadores para poder regular el precio del petróleo, ¿no? Entonces por eso se sigue cayendo el peso del petróleo, y eso genera una enorme pobreza hacia el interior del país. ¿Cómo andamos ahorita en la pobreza? ¿Cómo andamos ahorita en la economía? ¿Cómo andamos ahorita en el tipo de cambio que tenemos? Ya llegamos, ahora sí ya prácticamente timbramos los 20 pesos por dólar, ¿no? Sí. Realmente esto
¿cómo se puede revertir? ¿Cuál sería la receta? Bueno, ¿cómo andamos y cómo se puede revertir? Yo creo que la versión oficial es que la economía está bien. Yo creo que esa es una verdad a medias, porque la verdad es que la economía no está bien, la economía está mal. No estamos tan mal como estuvimos precisamente en la época de López Portillo, por allá de los 80 y tantos, porque allá tuvimos una crisis brutal. La economía, la inflación se disparó al 250%, era una carrera loca. Se hablaba de una inflación galopante porque las grandes tiendas, por ejemplo, que venden productos, contrataban ejércitos de jóvenes que entraban a trabajar a las 9, 10 de la noche y se ponían toda la noche a reetiquetar porque al otro día ya tenía un precio mayor cada producto, y así cada día diario subía, y entonces la velocidad de la inflación sí era una inflación galopante. Ya estábamos casi como estuvieron los chinos en alguna época de su historia. Los chinos tenían que pagarle a sus obreros en la mañana en efectivo para que fueran inmediatamente antes de ir a trabajar y ir a comprar alimentos, porque si iban a comprar alimentos en la tarde ya habían subido. O sea, ya subía, la inflación galopante era por minutos, por horas, subían los precios, y tenían que llevar carretones de dinero los chinos para poder comprar los alimentos básicos. Esa situación no estamos nosotros en ella, es decir, la inflación anda alrededor del 3%. Sí, pero tenemos un problema, es decir, los indicadores macroeconómicos, o sea, aquellos que cruzan horizontal y verticalmente toda la economía, como la inflación o como las tasas de interés, pues son indicadores que están en lo aceptable, pero el problema que tenemos es que el crecimiento, las tasas de crecimiento de la economía, es decir, la velocidad con la que crece la economía es inferior a la tasa de crecimiento de la población. ¿Qué significa esto? Que cada año los jóvenes que salen de las universidades o los jóvenes que salen de las escuelas técnicas no encuentran trabajo, no hay empleo, y los obreros tampoco hay empleo, y entonces, porque no está creciendo la economía a la velocidad que se necesita crecer para satisfacer esa demanda de empleos. Entonces, esta es una situación económica difícil, y al no haber empleos en el país o suficientes empleos, pues no hay ingresos, y al no haber ingresos, pues no hay producción, no hay buena alimentación, e incluso se asocian estos problemas de falta de ingresos a los problemas de pobreza, y los problemas de pobreza se asocian a problemas de desnutrición, y una población no alimentada, desnutrida, pues no produce lo mismo, y al no producir no genera los ingresos, y se cierra el famoso círculo vicioso, los círculos económicos viciosos. Eso es lo que está pasando. No está bien la economía, no está tan mal, pero no está bien. Es decir, tendríamos que hacer una profunda revisión de dónde está fallando, dónde están los problemas, pero no pensar en una reforma como las que hace el gobierno sobre las rodillas y las aprueban los diputados en 10 minutos. No. La situación económica es infinitamente más compleja. La pobreza, ni los mismos economistas se han puesto de acuerdo qué es la pobreza. La conceptualizan. Hay quienes dicen que la pobreza es un mal sociológico. Hay quienes dicen que la pobreza es causa y efecto, porque la pobreza causa muchos problemas, y dice que hay problemas que causan la pobreza, y no se han puesto de acuerdo. La verdad es que, bueno, mi humilde opinión, yo considero que la pobreza es una enfermedad que se cura con dinero. Bueno, me vas a hacer llorar, compadre, porque esto, cada vez que escucho la cuestión económica, ya saben ustedes cómo se pone, y cuando nos dicen que estamos bien, nos mienten. Y como no nos gusta que nos mientan, pues mejor les decimos la verdad. Este programa ha llegado a su término en este segmento de la desigualdad internacional y pobreza nacional, pero que les prometemos, no es amenaza, volver a hacer un comentario acerca de ello, porque esto da para mucho. Y la verdad, mucho de las cosas que nos dicen y nos untan así en las narices, piensan que nosotros solamente nos dedicamos a olerlo. No, señores, hay que decir las cosas como aquí lo está virtiendo Xavier, y que pues no lo tomen a mal, simple y sencillamente, algo tiene que funcionar. Si la cuestión de la dolarización de la economía mexicana es la solución, señores, la ideología y todos se fueron al parque y se enamoraron.
Y la pobreza comida es sigue, importante. la pobreza sigue. Y todo está concatenado. Ese círculo vicioso nadie lo ha podido quitar. Ni lo que tenemos atrás, que se llama ONU, Así ha es. podido hacer que este México, que tiene todos los recursos naturales habidos y por haber, mares, ríos, tenemos minería, tenemos ganadería, tenemos petróleo, tenemos todo, lo que a veces no tienen ni los mismos gringos, y que sin embargo nos están haciendo de chivo los tamales. Volvemos pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.